Bienvenidos de vuelta al curso de redes neuronales y Deep Learning. En los videos pasados ya vimos cómo solucionar la tarea de clasificación binaria. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer clasificación entre múltiples clases. Empezando por el modelo, miren que el modelo para clasificación de múltiples clases pues es exactamente el mismo, solo que ahora tenemos múltiples salidas correspondientes a las múltiples clases. Si recordamos nuestro modelo de regresión logística o nuestro modelo de red neuronal con una capa oculta, recordemos que a la salida simplemente teníamos una, una unidad, o sea, una salida, porque simplemente queríamos hacer clasificación de si era 0 o 1. Y recuerden que entonces aquí teníamos y gorro igual a la función sigmoidal de z. Y pues con esto teníamos entonces si la clase era 0 o si la clase era 1, o sea, si era una u otra clase. En este caso, como tenemos múltiples clases, entonces vamos a tener múltiples salidas, donde cada salida va a corresponder a la probabilidad de estar entonces en una clase CJ. Entonces, la notación se sigue conservando. Miren que tenemos L4 capas, tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos lo mismo que las funciones de activación en la capa L minúscula, o sea, en cualquier capa oculta, van a ser igual a una función g de z, que son las funciones de activación en la capa L. Y como ya conocemos, tenemos que nuestras entradas X son iguales a 0, o sea, como si fueran las activaciones de la capa 0. Y en este caso, pues vamos a introducir esta nueva notación que es C mayúscula, que es equivalente al número de clases. En este caso, miren, tenemos tres salidas, o sea, tres clases. Y vamos a decir que la función de activación AL mayúscula, o sea, de la capa, de la última capa, de nuestra capa de salida, de esta capa, va a ser igual a la función softmax de Z, que ya vamos a ver qué es la función softmax. Y pues la notación del número de unidades se conserva. Tenemos en la capa 0 nx, o sea, número de características, capa 1 4 unidades, capa 2 4, capa 3 3 y capa 4 de salida 3 unidades también, que en este caso es igual a c, a nuestro número de clases. Listo, ahora vamos a ver qué es esa función de activación softmax que nos permite obtener esas probabilidades. Entonces miren que la función de activación softmax nos entrega las probabilidades de que dada una entrada X estemos en la clase CJ o la entrada corresponda a una clase CJ. Formalmente entonces miren que es Y gorro de nuestra clase J, o sea, de una salida es igual a la probabilidad de que X esté en esa clase CJ. Ahora, formalmente la expresión matemática o la fórmula para calcular entonces va a ser que YJ, o sea, Y de una clase, Y gorro de una clase va a ser igual a E a la ZJ, recordemos Z es nuestra combinación lineal de la capa de salida sobre la sumatoria de E a la Z. Y miren que la sumatoria de J igual 1 hasta C, o sea, la sumatoria de todas las clases, o sea, de todas las salidas de mi red neuronal. Y en este caso vamos a hacer una modificación y es que este Z de nuestra capa de salida, o sea, nuestra combinación lineal, simplemente va a ser pesos W por entradas A, o sea, a L-1, que recuerden son las salidas de la capa anterior. Y le vamos a quitar el bias. Listo. Entonces miren cómo nos va a quedar nuestra salida de la red neuronal. Ya no va a quedar un escalar como en el caso de clasificación binaria, sino que vamos a tener un vector y gorro que va a contener todas esas y gorro j, que son esas que estamos calculando aquí. Entonces miren que cada entrada del vector y gorro corresponde a un cálculo de un y gorro j,
Que recordemos entonces, Y gorro J, supongamos que estamos en la clase 1. Entonces miren, sería J, sería Y1, Y gorro de 1. Va a ser igual a la exponencial de Z en la salida 1, o sea, la combinación lineal de la salida 1, sobre la sumatoria de E a la combinación lineal. En este caso, como es una sumatoria, entonces vamos a recorrer todas las salidas. Listo. Y por último, entonces, miren cómo nos va a entregar ese Y gorro. Y gorro va a ser un vector donde cada entrada va a ser una probabilidad. Y algo muy interesante es que miren que la sumatoria de esos J hasta C, de estos YJ, de estos Y gorro J, es igual a 1. Entonces miren que es un vector que está normalizado, que es algo muy interesante. Y miren también entonces que, por ejemplo, la mayor probabilidad la tenemos aquí en nuestra posición 0. Entonces, normalmente lo que se hace para obtener la clase en la que estamos es aplicarle esta función argmax y gorro a nuestro vector, y así obtenemos entonces un vector codificado en el que vamos a tener 1 en nuestra clase de mayor probabilidad, o sea, en nuestro índice, donde está la clase de mayor probabilidad, y 0 en el resto de entradas. Entonces miren que esta función softmax es muy poderosa y nos permite obtener esas probabilidades de que estemos en una cierta clase. Y funciona de manera excelente para hacer estas tareas de clasificación en múltiples clases. En los próximos videos vamos a ver un poco de cómo es la función de costo para poder empezar a hacer la optimización y el entrenamiento de un modelo que requiere clasificación de múltiples clases. Espero les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse.